Cordial saludo para todos. Hoy expondremos bases conceptuales contables con mis compañeras Joana Sánchez, Maritza Peña y quienes habla Diana Palacio. A continuación, mi compañera Maritza les explicará los temas que aparecen en pantalla. Para iniciar a abordar nuestra temática, recordemos, la contabilidad es un sistema de información que permite identificar, clasificar, registrar, interpretar, analizar y evaluar en términos monetarios todas las operaciones y transacciones de una empresa. Por lo tanto, la contabilidad es una fuente que suministra información a usuarios internos y externos. Recordemos que los usuarios externos son aquellos entes de control, la banca, proveedores, accionistas, y los usuarios internos es la administración de la empresa, el gerente y los coordinadores de las diferentes dependencias. Para poder suministrar esa información a esos usuarios, se deben registrar todas las operaciones y actividades de la empresa, que son las diferentes transacciones comerciales como lo son compra y venta de mercancías, pago de nómina, cancelación de obligaciones. Estos registros se pueden realizar de manera manual, mecánica o electrónicamente y deben estar respaldadas por documentos como lo son facturas, cheques, recibos de caja y otros documentos. Todos estos hechos económicos se deben expresar en términos monetarios y a su vez deben tener un efecto en los estados financieros de la empresa. Es decir, que los registros contables son el componente básico de los estados financieros y se constituyen como el punto de partida del sistema contable. Todos los registros contables se basan en una ecuación matemática, denominada ecuación patrimonial, y representa la posición financiera del ente económico. ¿Cómo expresamos la ecuación patrimonial? La expresamos así: activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Pero qué es el activo? Son todos los recursos y las propiedades que posee la empresa: efectivo, terrenos, edificios, maquinaria, muebles y todas aquellas deudas a favor de la empresa. El pasivo son todas las obligaciones que posee la empresa con terceros: cuentas por pagar, obligaciones financieras, impuestos por pagar, hipotecas. Y el patrimonio representa el derecho que poseen los propietarios. Podemos decir que es la diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe. Esta ecuación nos permite determinar el equilibrio que debe existir entre las cuentas del activo, el pasivo y el patrimonio. Y tomando la ecuación contable también podemos calcular el activo y el pasivo, de donde decimos que el activo es igual a pasivo más patrimonio y pasivo es igual a activo menos patrimonio. Es muy importante además que tengamos claro que todas las transacciones que se desarrollan en una empresa en términos monetarios dan lugar a que se generen cambios en la ecuación patrimonial, ya sea por un aumento o una disminución en uno o varios de sus componentes. A continuación, mi compañera Joana les explicará la partida doble y clases de PUC. El Plan Único de Cuentas PUC está regulado y contemplado bajo el Decreto 2650 de 1993. Dicho decreto habla sobre las características, naturaleza y dinámica de las mismas. El objetivo de las PUC, de acuerdo al artículo primero del Decreto 2650, busca la uniformidad en el registro de las operaciones realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y, por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad. Las clases que identifican el primer dígito son clase 1 activo, clase 2 pasivo, clase 3 patrimonio, clase 4 ingresos, clase 5 gastos, clase 6 costos, clase 7 costos de producción, clase 8 cuentas de orden deudoras y clase 9 cuentas de orden acreedora. Es la partida doble el movimiento contable que afecta por lo menos dos cuentas u elementos de los estados financieros: un movimiento deudor y un movimiento acreedor. Es decir, si yo afecto una cuenta en el débito, tendré que afectar una o más cuentas en el crédito con la intención de encontrar sumas iguales. Que las operaciones contables se encuentren de manera uniforme con el objetivo de encontrar partida doble para que exista sumas iguales. Es así como el método contable de la partida doble se basa en la idea de que no hay deudor sin acreedor. Todo hecho económico tiene su origen en otro hecho del mismo valor, pero de naturaleza contraria.
Por ejemplo, cuando realizamos una compra de mercadería se producen dos movimientos en la contabilidad. Por un lado, hay una salida de dinero por el haber y por otro, una entrada de mercaderías por el debe. Es posible que en un mismo asiento contable se registre más de una cuenta en el debe y más de una cuenta en el haber. Aún así, siempre tendremos que comprobar que la suma de las cuentas del debe es la misma que la suma de las cuentas del haber. Para el registro de las cuentas según la regla de la partida doble debemos tener en cuenta que se anotará en el debe aumento de activo, disminuciones de pasivo y disminuciones de patrimonio. Y en el haber disminuciones de activo, aumentos de pasivo y aumentos de patrimonio. Por último, les explicaré las cuentas de balances, cuentas de resultado, cuentas de orden y registros contables. La contabilidad se compone de 6 grandes grupos dentro de los cuales se ubican las cuentas de acuerdo al tipo de operación que registran. A continuación les explicaré cuáles son. Entre estas se encuentran las cuentas de balance. En este grupo se incluyen las cuentas que registran los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, es decir, su activo, pasivo y patrimonio. Las cuentas representan lo que posee y lo que debe un ente económico. Por lo tanto, son las que al final del periodo contable van a conformar el balance general o también llamado estado de situación financiera de la empresa. Las cuentas de resultados son aquellas que representan los ingresos y los egresos producto de una actividad económica de la empresa en un periodo determinado. Un ejemplo de esto sería la producción y comercialización de ropa. Entre sus clases están los ingresos que representan el dinero que entra al negocio por concepto de su actividad económica. Este sería la comercialización de la ropa. Son los costos que reflejan todo ese esfuerzo de dinero realizado por la empresa para la adquisición de activos que generan beneficios económicos al negocio. Entre estos pueden ser los hilos, las telas y todos los productos o maquinarias necesarias para la producción de ropa, que sería el ejemplo en este caso. Por último, están los gastos, que son todas las partidas que disminuyen el beneficio de la empresa o aumentan la deuda o pérdida. Las cuentas de orden son aquellas que controlan las operaciones o transacciones que no afectan al activo, pasivo, patrimonio ni a las operaciones de la empresa, pero que sí generan una responsabilidad para esta en razón de las transacciones que originaron o que a futuro puedan representar un recurso o una obligación para el negocio. Bueno, acá haré los registros contables, que también son llamados libros de contabilidad, los cuales son documentos físicos de todas las operaciones dentro de una empresa. En los registros se refleja todo movimiento contable del ente económico con el objetivo de proporcionar información financiera del mismo. Es fundamental llevar un registro detallado de esos movimientos que se realizan dentro de la empresa, debido a que así se llega a un mayor análisis de la situación financiera y económica para tomar decisiones importantes dentro de la misma. Importantes de un registro contable están la fecha de anotación, las cuentas intervinientes, códigos y denominación, los importes registrados a cada cuenta si son cargos o abonos y descripción de la operación. Gracias por su atención, espero que los temas expuestos hayan quedado claros.